Bueno, llegó el momento de comenzar nuestra aventura Pokémon, así que como habíamos dicho vamos a analizar a los Pokémon de Johto según el orden de la Pokédex de Johto, que es más o menos el orden en el que los vamos viendo si seguimos el orden normal del juego. Así que vamos a recrear lo que sería una partida al juego, empezando en Pueblo Primavera. Echemos un vistazo a los Pokémon que encontramos de camino a Ciudad Malva. El primero sería Hoothoot, que claramente es un búho. En Japón son muy populares los talismanes con forma de búho. Esto es debido a un juego de palabras con la palabra búho que vendría a ser más o menos así. La palabra japonesa para búho es fukuro, que suena igual que esta combinación de kanjis que significaría no malos tiempos. Así que una figurita de búho mantiene lejos los malos tiempos. Podríamos ver en esto el origen de por qué Hoothoot tiene el movimiento profecía, que es útil para luchar contra los fantasmas. En cuanto a qué especie concreta ha inspirado a Hoothoot, yo me decantaría por el autillo choliva, que es un tipo de búho muy pequeño que últimamente se ha puesto de moda tener como mascota, entre otros lugares en Japón. Y la verdad es que esta especie me deja un poco confuso a la hora de hablar de Noctowl. Lo digo porque Noctowl se parece mucho a este otro búho, que se supone que es la misma especie, Megascops choliva, aunque no se parece a la foto que os he puesto antes. El caso es que se supone que hay varias subespecies de Megascops choliva. No sé si esta es una subespecie distinta a la que se comercializa como mascota o simplemente es un Megascops choliva más viejo. Bueno, en cualquier caso, eso es todo lo que hay que decir sobre los Pokémon búho, así que pasemos a los siguientes. Sentret, que está inspirado en un mapache, aunque cuando digo mapache quiero decir un mapache. Veréis, no es lo mismo un perro mapache, que es lo que se conoce en Japón como tanuki, o un mapache, que es una especie americana. Aunque en realidad, más que a un mapache, Sentret se parece a un sombrero de piel de mapache. Originalmente esta era una prenda de los indios americanos, pero cuando los colonos llegaron al Nuevo Mundo la adoptaron como un sombrero de caza, y hoy en día es simplemente un estereotipo de la imagen de los exploradores americanos que iban colonizando las distintas tierras de Norteamérica. Y finalmente en los años 50 esta prenda se puso de moda entre los niños exploradores, que creo que es más o menos la imagen que estaban buscando para el Pokémon Sentret. Seguimos con Furret, que recalca esa unión a los nativos americanos con esas pinturas que tiene en su cara, pero eso también puede estar originado por el animal que inspiró a Furret, en este caso, el Cacomix del norteño, que es de la misma familia que el mapache, la familia Procinidae. El siguiente en la lista es Pichu, y esto es un poco extraño porque no deberíamos poder encontrarnos a Pichu todavía en el juego. Sin embargo, sí que nos podíamos encontrar por aquí a Pikachu en la demo que se presentó de este juego en Nintendo Space World de 1997, así que puede que el hecho de que Pichu esté tan arriba en la Pokédex sea un remanente de esos orígenes. A la hora de hablar del origen de Pichu tenemos que hablar del origen de Pikachu y aquí quiero hacer unas aclaraciones. En mis vídeos originales dije que Pikachu podría estar inspirado en la rata canguro. Ahora me doy cuenta de que hay una especie de roedor que se parece más a Pikachu. Me refiero a los gerbos. En el caso de Pikachu al género Alactaga. Podemos ver el parecido con Pikachu en esas orejas puntiagudas y en esa cola larga y en el color amarillento. Por su parte, el animal al que más se parece Pichu es el gerbo de orejas largas, precisamente por el gran tamaño de esas orejas. Aunque esto es un poco extraño, ya que el gerbo de orejas largas no se había fotografiado o filmado hasta el año 2007, que ocurrió después de que se lanzara este juego. No sé si este es uno de esos casos en los que la realidad imita la ficción o es que ya se había dibujado o visto en alguna parte este animal, porque después de todo, este es un animal que vive en China, que está cerca de Japón. En cualquier caso, esto es Pichu. Seguimos nuestro viaje y nos encontramos con los Pokémon Bicho. El primero de ellos es Ladyba, el Pokémon mariquita, y su evolución Ladyann. Esta es una de esas evoluciones que me parece un desperdicio, sobre todo porque la larva de la mariquita es muy interesante. ¿Por qué no hicieron un Pokémon inspirado en esta larva que evolucionara a una mariquita? Bueno, lo que sea. De acuerdo, estos insectos están inspirados en mariquitas, pero en el mundo existen 4000 especies distintas de mariquitas, así que no va a ser fácil encontrar la especie concreta en la que están inspirados, sobre todo porque son Pokémon y no tienen por qué ceñirse a la realidad. Yo me voy a decantar por la especie más conocida en todo el mundo, Coccinella septempunctata, la mariquita de 7 puntos. En Japón
cuando se escribe mariquita de 7 puntos, el símbolo que se utiliza para decir puntos es el mismo que se podría utilizar para decir estrella. Por eso estos Pokémon reciben el nombre de especie Pokémon 5 estrellas, porque tienen 5 puntos en lugar de 7. Un dato real que menciona la Pokédex es que estos Pokémon, igual que las mariquitas, se juntan en invierno para soportar el frío. Esto es algo que ocurre en el mundo real. La alternativa a Ladybug es Spinarak, el Pokémon araña. Este Pokémon está inspirado en una especie hawaiana de araña que tiene lo que parece una cara feliz pintada en el abdomen. Mientras que su evolución, Ariados, Myrmaracne formicaria, una araña que parece una hormiga, aunque no se parece demasiado a este ejemplar porque este es un macho, se parece más a las hembras, porque esta es una especie con dimorfismo sexual. Una vez cazados los bichos, entramos en la cueva oscura y cazamos un Zubat, que evolucionamos directamente a Crobat porque esto es un vídeo y si no se haría larguísimo. No deberían extrañarnos demasiado las 4 alas de Crobat, ya que en todos los grupos de vertebrados, tarde o temprano se llega a alguna especie que tenga algo parecido a 4 alas. En el caso de los mamíferos, lo que más se parece es los murciélagos que tienen una membrana que une las 2 patas traseras, que, curiosamente, se da en el caso de los murciélagos vampiros, que es el grupo de murciélagos en el que está inspirada la familia de Zubat. Por fin llegamos a Ciudad Malva, derrotamos a Pegaso y recibimos nuestra primera medalla. Este es el punto en el que recibimos el primer huevo del juego, y es aquí donde la Pokédex decide introducir el concepto de los Pokémon nacidos de huevos, empezando por Cleffa. El cuerpo de Cleffa tiene forma de estrella, lo que se supone que recalca el hecho de que Cleffa llegó a la Tierra subida en una estrella y que por lo tanto es una especie extraterrestre. Esto es algo que no mencioné en mi análisis original de la familia de Clefairy, pero toda la familia de Clefairy se supone que viene de la luna o de las estrellas en el caso de Cleffa. Esto podría vincularlos a la figura de Kaguya Hime, la protagonista del cuento del cortador de bambú. La razón por la que Kaguya Hime no quiere casarse con nadie de la Tierra es porque ella sabe que tarde o temprano ella tendrá que volver a su hogar, la luna. Es por eso que cuando el emperador intenta obligarla a casarse con él, ella se convierte en una sombra. La siguiente de la lista es Igglybuff, que está inspirada en un globo. Eso es algo que tampoco mencioné en mi análisis de Jigglypuff. Pero bueno, toda la familia de Jigglypuff está inspirada en globos. Lo único que queda por decir al respecto es que las orejas de Wigglytuff bien podrían estar inspiradas en las agarraderas de los botadores hinchables. Togepi, un Pokémon con un origen muy evidente. Togepi está inspirado en los huevos de Pascua. Togetic, este es un poco más difícil. Por un lado, Togetic está inspirado en alguna variedad ornamental de gallina, como por ejemplo la Silky. Comparte con ella esos puntos en el cuerpo y esas plumas en la cabeza que le dan un aspecto picudo. Por otro lado, también podría estar inspirado en la variedad Sultan, que también tiene una especie de plumas en la cabeza que dan la impresión de ser una corona. Por otro lado, el hecho de que Togetic tenga tanto brazos como alas lo asemeja a los ángeles. Esto, unido a que se supone que va por ahí repartiendo felicidad, podría ser una referencia a Cupido, el ángel del amor. En fin, echemos un vistazo a los Pokémon que se encuentran en las proximidades de Ciudad Malva, empezando por Dunsprace, que tendríamos que haberlo cazado en la Cueva Oscura, pero solo aparece con un 1% de probabilidad. El hecho de que sea tan raro es una referencia a su origen. El Tsuchinoko, una leyenda urbana de Japón. El Tsuchinoko es como, digamos, el chupacabra, una criatura que hay gente que dice que ha visto y que existe, pero que no tienen pruebas de que existan ni que se hayan encontrado con él. Es una criatura que todavía se discute si es real o no. Últimamente hay más gente que dice que ha visto al Tsuchinoko, aunque las autoridades creen que en estos casos la gente lo que ha visto realmente es un lagarto que se llama escinco de lengua azul, una especie australiana que se ha introducido en Japón. El aspecto de este lagarto podría haber inspirado al aspecto de Dunsprace, porque el color amarillo y las bandas azules aparecen en el diseño final de Dunsprace. Después de todo, los diseñadores no tenían alternativa, no podían inspirarse en una criatura de la que no hay fotos. Rumbo hacia el sur nos encontramos con Merip. ¿Por qué es un tipo eléctrico? ¿Alguna vez os habéis quitado un chaleco de lana y luego habéis tocado algo de metal? Por eso es tipo eléctrico. La variedad de oveja que se parece más a Merip es la Norfolk Horn, que es una oveja con la piel negra, la lana blanca y con cuernos. Luego tenemos a Fluffy, que solo tiene lana en un collarín y encima de la cabeza. Estos son características que la identifican como una oveja de la variedad St. Croix Hare.
Finalmente, Ampharos rompe totalmente con sus orígenes animales y adopta la forma de un faro. El siguiente Pokémon que nos encontramos es Uper, un Pokémon anfibio con branquias externas que está inspirado en el ajolote. El ajolote se ha convertido en una mascota popular en Japón que se llama Uper Looper. Sin embargo, la coloración de Uper se parece más al ajolote libre y silvestre que se encuentra en México. La evolución de Wooper, Quagsire, sí que está inspirado en una especie japonesa. Estamos hablando de la salamandra gigante japonesa, una de las especies de anfibio más grande de las que han llegado a nuestros días. De camino a Pueblo Azalea pasamos por las misteriosas ruinas de Alpha, donde nos encontramos con los extraños Pokémon Unown. Evidentemente los Unowns están inspirados en el alfabeto latino, pero ¿qué sentido tiene que las letras cobren vida? En China y en Japón, la escritura no es simplemente una forma de comunicación, es un arte. Y no estamos hablando solo del estilo literario, estamos hablando de la caligrafía, la forma de trazar los símbolos. Los símbolos chinos y los kanjis japoneses son pictogramas, es decir, representaciones gráficas de palabras completas. Cada símbolo tiene un significado. En cambio, los silabarios japoneses son fonogramas, solo representan un sonido, y por lo tanto por sí mismos no tienen ningún significado. Dentro de la mentalidad oriental, la forma correcta de escribir es usando pictogramas, ya que cada símbolo representa algo de la realidad. Para que entendáis un poco mejor la importancia que se le da a la escritura, os pongo un ejemplo del ajedrez chino. En el ajedrez chino, las figuras que se corresponderían con los reyes de nuestro ajedrez son llamados generales, y eso es porque se consideraría una absoluta falta de respeto escribir emperador en una ficha que se va a utilizar en un juego. En definitiva, la escritura no es simplemente una herramienta para el ser humano, es algo importante, algo trascendente. Por otro lado, he oído rumores de que en Japón existe un cuento en el que un escritor escribe letras y conforme las va escribiendo, éstas cobran vida. No estoy seguro de si esto es realmente un cuento, pero he visto representaciones de esta idea en el anime. De nuevo, esto se basa en la idea de que los pictogramas representan cosas reales. Nuestra escritura, sin embargo, también está inspirada en pictogramas. Lo que pasa es que perdió la conexión con los pictogramas originales hace mucho tiempo. Por ejemplo, nuestra letra A se supone que deriva del símbolo Aleph, que originalmente en egipcio significaba buey. Entonces, los fenicios cogieron este y otros símbolos y los simplificaron para que fueran más fáciles de escribir, y les asignaron a cada uno un sonido, basado en la primera letra de la palabra que originalmente significaban. Por ejemplo, Aleph empieza por el sonido A, así que Aleph pasaría a significar A. Cada una de estas letras no significan nada en sí misma, pero tienen el potencial para significar cualquier cosa según el orden que se les dé. Esto queda reflejado en una de las entradas en la Pokédex de los Unown, que dicen que son inútiles cuando están por sí solos, pero cuando hay dos o más, empiezan a pasar cosas extrañas. De hecho, en la tercera película del anime podemos ver el poder que puede desatarse cuando muchos Unowns se juntan. Pero desde el punto de vista del juego, ¿cuál es el origen de los Unown? A lo largo de toda la serie de juegos de Pokémon se ha mantenido el misterio sobre cuál es el verdadero origen de los Unown, porque precisamente esa es la gracia de este Pokémon. Solo sabemos que las ruinas de Alpha antes estaban habitadas por unos seres humanos. Estos seres humanos escribían con unas letras que se parecían mucho a los Unowns. ¿Fueron los Unowns los que nacieron a partir de las letras o las letras las que nacieron a partir de los Unowns? No se sabe. Otro misterio es la señal de radio que se capta dentro de las ruinas. Hay algo más que decir sobre este sonido. Originalmente en Pokémon Platinum se iba a distribuir por un evento de Wi-Fi un objeto llamado la flauta azur, que iba a servir para acceder a la dimensión donde estaba Arceus, el Pokémon que supuestamente creó el universo. Al hacer sonar esta flauta se puede oír
Esto, unido a otros eventos que ocurrían cuando llevabas a Arceus a las ruinas de Alpha en las reediciones de Pokémon Oro y Pokémon Plata, hacen pensar que Arceus está relacionado con los Unknowns. Pero no vamos a hablar de eso porque Arceus es un Pokémon de cuarta generación y esto tuvo que añadirse a posteriori. Así que seguimos nuestro viaje hacia Ciudad Azalea y nos encontramos con la evolución de Onix, Steelix. Ya en su día dije que es posible que Onix estuviera inspirado por un rosario budista llamado Mala, aunque realmente el nombre más apropiado para este rosario budista es Yuzu. A la hora de hablar de las diferencias entre Onix y Steelix, habría que hablar del Magatama, un tipo de joya típico de Japón. Bueno, con típico me estoy quedando corto. Estas joyas ya se hacían en Japón en la Edad de Piedra. A veces se encuentran en collares con magatamas en enterramientos prehistóricos en Japón. Los magatamas tienen forma de colmillo o de garra y dan un aspecto más fiero al collar. Eso es algo que se parece a las cuentas intercaladas en el cuerpo de Steelix. El siguiente es el Pokémon tipo planta Hoppip, que está inspirado, por lo menos en su parte vegetal, por el diente de león. Los dientes de león tienen hojas dentadas, de ahí el nombre diente de león. Es posible que el cuerpo de Hoppip esté inspirado por la raíz del diente de león, que es una raíz engrosada o tuberosa. Estas raíces pueden utilizarse para hacer té. La evolución de Hoppip, Skiploom presenta la inflorescencia del diente de león, y finalmente Jumpluff presenta la fructificación del diente de león, explicando así el origen del tipo volador de toda su familia. Por el camino, alguien nos regala una caña de pescar, y nosotros la utilizamos para pescar a un Poliwag que conseguimos evolucionar hasta Politoed utilizando la roca rey. Este Pokémon está inspirado en la rana arborícola japonesa, y hay distintas características del Pokémon que pueden reconocerse en la rana. Por ejemplo, la espiral que podemos ver en el vientre de Politoed podría estar inspirada en una línea que a veces presentan estas ranas por sus flancos. Por otro lado, tenemos el círculo de piel rosada que se encuentra detrás del ojo, también visible en el Pokémon. Aunque en el Pokémon hace las veces de moflete o carrillera, realmente este círculo es el tímpano de la rana. Por otro lado, también gracias a la roca rey podemos conseguir al Pokémon Slowking, que, al igual que su primo Slowbro, está inspirado en el Sazaeoni, es decir, el caracol demonio. La única diferencia entre ambos Pokémon es que Slowking lleva la caracola encima de la cabeza en lugar de pegada a la cola. Llevar la caracola encima de la cabeza es una representación bastante frecuente de este demonio. Pero lo cierto es que la parte de este Pokémon que sigue dándome más problemas es cuál es la inspiración de Slowpoke. En su día dije que era una especie de mezcla entre un perezoso, explicando así por qué es tan lento, y una nutria, por la cola. Es posible que esté inspirado en un tipo de perezoso prehistórico llamado Megatherium. Claro que esto no terminaría de explicar su tipo agua y tampoco explica de ninguna manera el hecho de que sea rosa. En este sentido, la mejor explicación sería la de que este Pokémon está inspirado en un hipopótamo. Eso explicaría el tipo agua, el color rosado y la forma variocolor que es azulada, como la piel de la mayoría de los hipopótamos. Pero esta teoría no explica la cola de Slowpoke, que se supone que es una de las partes más importantes de este Pokémon. De hecho, en este juego se recalca la importancia de la cola de este Pokémon porque el Team Rocket les corta la cola e intenta venderla como comida. Pero luego dicen que esa cola le vuelve a crecer, entonces ¿esa cola tiene sentido en el mundo real o es simplemente algo inventado? Mira, ¿qué más da? O bien es un hipopótamo rosa o bien es un perezoso prehistórico. Para el caso es lo mismo. Después de investigar el pozo Slowpoke, llegamos a Pueblo Azalea, donde nos enfrentamos a Antón y conseguimos nuestra segunda medalla. Proseguimos nuestro viaje a través del encinar, lo que nos da acceso al Pokémon Bellossom, que está inspirado claramente en una bailarina de hula. Me gusta el toque de las dos raflesias encima de la cabeza a modo de hibiscos. También dentro del encinar conseguimos el movimiento golpe cabeza, con el cual podemos zamarrear árboles, y eso nos permite encontrarnos con el Pokémon Pineco. Este Pokémon está inspirado en alguna especie de gusano del saco, posiblemente Eumata japonica, que es procedente de Japón. Las larvas de estas polillas cogen trocitos de hojas y ramitas y las entrelazan con un hilo de seda. Después cuelgan este saco en la rama de un árbol y pasan dentro de él toda su vida como larva. Después de la metamorfosis, los machos adoptan la forma de una polilla adulta, mientras que las hembras no tienen alas, ni ojos, ni aparato bucal, y permanecen dentro del saco.
Distintas especies de gusanos del saco hacen casas de formas y materiales distintos. Esta especie en concreto, que está causando muchos problemas en Estados Unidos, Apteronia helicoidela, forma un saco entre comillas que está hecho de un material parecido al yeso, con lo cual es muy resistente. Probablemente esta es la especie que ha inspirado al Pokémon Forretress. Y finalmente llegamos a Ciudad Trigal, derrotamos a Blanca y conseguimos nuestra tercera medalla. Grabamos la partida y reanudaremos el viaje en el próximo capítulo.